Bien, shalom a todos. Quisiera dar hoy y compartir con ustedes una enseñanza acerca de Hechos 15 y las 4 reglas o los 4 mandamientos que Jacob Hasadik, impone sobre los creyentes de origen gentil. Hay muchas teorías de por qué esos 4, es decir, por qué esos 4 y no otros, por qué fueron esos 4 los mandamientos que Jacob dio a los gentiles. Son una especie de leyes de Noé, son una versión temprana de las leyes de Noé, son algo más que las leyes de los hijos de Noah, que es lo que Jacobo está hablando en Hechos 15. Es más o menos lo que vamos a tratar de ver en estas enseñanzas. Aparte de eso, también como implicación de lo que se derive de la enseñanza, veremos más o menos cuál era la perspectiva de los apóstoles en torno a cuánta Torá debe de guardar un no judío, cuánta Torá la que un discípulo de Yeshua, no un no judío normal, no un hijo de Noé como el judaísmo lo concibe, digámoslo así, común y corriente, sino un discípulo de Yeshua que ha sido elevado y cuyo corazón ha sido purificado por la fe. ¿Cuánta Torá debe de guardar? ¿Tiene que ser la ley de Noah o si hay algo más que los apóstoles asumían para los discípulos? Sin duda alguna, el centro del libro de Hechos es Hechos 15. De ahí se desprende todas las cosas que vienen después y una gran decisión se llevó a cabo ahí. Algunos de la secta de los Perushim, de los fariseos que habían creían que a menos que los discípulos fueran circuncidados, convertidos en judíos y ordenados de guardar toda la Torá de Moisés, es decir, conversión a judaísmo, ellos no podían ser salvos. Los apóstoles legislaron que eso no era así y dijeron que un gentil no estaba obligado a circuncidarse y venir a guardar toda la Torá. Eso únicamente era requerimiento para el pueblo judío y los discípulos creyentes en Yeshua no debían de tener esa obligación. Ahora hay varias preguntas acerca de ese capítulo, porque dependiendo cómo interpretemos ese capítulo, es como luego vamos a interpretar las cartas de Rav Shaul, de Pablo, y cómo vamos a interpretar también todos los escritos apostólicos, todos los escritos mesiánicos, los evangelios. Entonces, Hechos 15 es un capítulo pivot, un capítulo esencial en nuestro entendimiento del movimiento de Yeshua, y debemos entenderlo bien. En esta oportunidad creo que voy a hablar, en aras del tiempo, de una pequeña introducción a Hechos 15. ¿Qué fue lo que generó Hechos 15? ¿Qué fue lo que se vio ahí? ¿Y quiénes eran estos gentiles que generaron el concilio de Hechos 15? Contrario a lo que la mayoría en el movimiento Una Sola Ley creen, los gentiles de Hechos 15 no eran gentiles, digámoslo así, recién salidos del paganismo. Algunas veces se tiende a interpretar la famosa frase de Jacobo en Hechos 15, porque Moisés, estoy leyendo Hechos 15, 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Se tiende a interpretar eso como que el plan de Jacobo era una judaización paulatina. Es como que no inquietemos ahorita a los gentiles con eso. Que sigan en las sinagogas y paulatinamente van a ir adquiriendo más Torah hasta que se circunciden y se vuelvan judíos. Entonces, el plan de Jacobo es una especie de conversión muy paulatina, pero que a la larga, tarde o temprano, un no judío va a ser requerido de circuncidarse y guardar toda la Torá de igual manera como el pueblo judío. Esa es la manera en cómo los círculos de Una Sola Ley, que creen que la Torá aplica de igual manera a todo el mundo, interpretan ese verso. Entonces ellos asumen que Jacobo dijo esto debido a que estos gentiles eran recién salidos del paganismo, es decir, hace poquito estaban en templos paganos, se acababan de convertir a la fe y por lo tanto no era ideal convertirlos en judíos inmediatamente, sino que tenían que pasar más tiempo en las sinagogas hasta que finalmente se convirtieran en judíos. Sin embargo, esto no es cierto. Si ustedes van conmigo a Hechos 15 y nos preguntamos la más elemental de las cuestiones, ¿a quién fue dirigida
lo que se conoce como la carta apostólica. Esto es la carta que los apóstoles, los Shelihim, enviaron. ¿A quién fue? Si ustedes leen en Hechos 15, 23, esta controversia se dio principalmente por gentiles, 3 ciudades o áreas, y es bueno ver dónde eran esas áreas para tener más o menos una luz de quiénes eran estos gentiles y en qué estado estaban. El verso de Hechos 15, 23 dice, bueno, desde el 22. Entonces pareció bien a los Shelihim, a los apóstoles y a los ancianos con toda la comunidad, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bar Shabbat, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, y aquí vienen los 3, que están en 1, Antioquía, 2, en Siria, 3, en Sicilia. Shalom, salud. Son 3 áreas o ciudades algunas a los cuales los apóstoles escribieron: Antioquía, Siria y Sicilia. Antioquía, debido a que habían varios Antíocos, Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV, que fue Antíoco Epífanes. En el mundo antiguo había muchas Antioquías, entonces generalmente se tenían que especificar de alguna manera de qué Antioquía estamos hablando. Muy probablemente aquí la Antioquía, la primera Antioquía a la que estamos hablando, es Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia, por cierto, es parte de una región que se conoce como Galacia. En otras palabras, Antioquía de Pisidia forma parte de esas comunidades a las cuales Pablo escribió la carta a los Gálatas. Si ustedes ponen atención, en Gálatas 1, Pablo dice, Pablo, Shaliach, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua el Mesías y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las congregaciones de Galacia, es decir, es más de una congregación, porque Galacia es una región que tenía varias ciudades, entre ellas Antioquía de Pisidia y también la siguiente ciudad donde Pablo fue después de salir de Antioquía de Pisidia. Eran varias ciudades que comprendían la región de Galacia. Y en Antioquía de Pisidia es la ciudad donde Pablo llegó en Hechos 13, si ustedes van y lo buscan, Hechos 13, 14. Antioquía de Pisidia era esa ciudad. Dice, ellos pasando de Pergue, ya llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. En esta Antioquía de Pisidia, él llegó a una sinagoga y se encontró que en esa sinagoga habían judíos y temerosos de Dios, esto es, gentiles justos, que habían abandonado la idolatría y estaban en sinagogas. Él dice en el verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. Pablo dio un gran discurso, una exposición fabulosa, de hecho, viniendo desde los días de los patriarcas, pasando por los reyes, los jueces, hasta llegar a Yeshua, y él estuvo ahí al siguiente Shabbat. De hecho, casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Elohim, según dice Hechos 13, 44. Era una ciudad en donde Pablo predicó, y estos gentiles llevaban meses, años en esa sinagoga de Antioquía de Pisidia. En otras palabras, no eran gentiles no relacionados con la vida de Torah, la vida del judaísmo, porque ellos veían la vida del pueblo judío, viendo a todos los judíos que llegaban a esa sinagoga, estuvieron con Pablo, de hecho, y se dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del espíritu del Eterno. Esta es Antioquía de Pisidia, de la región de Galacia. En Siria, en la región, bueno, en la nación de Siria, hay otra Antioquía. Esa se le conoce como Antioquía de Siria. Y esa es la Antioquía de la cual se nos dice en Hechos 11, y ahí fue donde en primer lugar se les llamó Christianus, cristianos, a los discípulos gentiles que habían creído. Eso está en Hechos 11, creo que todos lo han leído, Hechos 11,
19, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Estos no son judíos griegos, eso no sería nada novedoso, porque ya en Hechos 6 habían judíos helénicos, y por eso fue la controversia de los diáconos y todo eso. Estos son griegos, es decir, griegos paganos, de hecho. Y luego se dice, hablaron también a los griegos anunciando la buena nueva del Señor Yeshua. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la comunidad que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Imagínense el problema, es decir, hasta este momento el movimiento de Yeshua ha sido únicamente judío, es decir, no hay gentiles creyentes en Yeshua, nadie está hablando a gentiles, pero estos hermanos rompen hasta cierto punto eso y hay un gran número que cree, es decir, en Antioquía hay un gran número que cree. Antioquía, de hecho, Flavio Josefo menciona que había una gran cantidad de judíos en la ciudad de Antioquía. En Antioquía de Siria había aproximadamente de 20 a 30 sinagogas, según tenemos en los registros históricos. Flavio Josefo menciona que los judíos de Antioquía de Siria eran muchísimos. En otras palabras, estos gentiles de algún grado estaban relacionados con la cultura judía, pero no tanto hasta este punto. Ahora, imagínense que de repente empiezan a creer una gran multitud de griegos, una gran multitud. Esto llega a oídos de los apóstoles que están en Jerusalén y ellos envían a Bernabé para que vaya a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Elohim se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del espíritu de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, a Bernabé se le empiezan a complicar las cosas. Él es un judío, él, es creyente, es el judío por excelencia que de hecho introdujo a Rav Shaul a los apóstoles, pero él no es muy experto en temas de gentiles. Es decir, él manda llamar a alguien que pueda de alguna manera ser un poco más diestro, no sé, quizás un rabino, un gran rabino, discípulo de Gamaliel, que también hable griego, le vendría bien. Y es por eso que luego se dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Shaul, y hallándole le trajo a Antioquía. Y noten, esta comunidad de gentiles griegos que han creído se congregaron ahí todo un año, es decir, Shaul y Bernabé estuvieron un año entero con esa comunidad, estuvieron Shabbat tras Shabbat, bueno, no sé, día tras día incluso, semana tras semana, no sé cuántas enseñanzas pudieron haber dado, por lo menos en Shabbat dieron más de 50 enseñanzas, y si se reunían más días, hubieron muchísimas enseñanzas, y ellos tuvieron la bendición de tener a Rav Shaul, el enviado a los gentiles, y a Bernabé, que después también sería enviado a los no judíos, y dice que enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es Antioquía de Siria. Estos son también los que Hechos 15 menciona. Menciona Antioquía, muy probablemente Antioquía de Pisidia. Luego menciona Siria, principalmente Antioquía de Siria. Y menciona otra región, Cilicia. Cilicia era una región cuya ciudad más importante era Tarso. ¿Dónde se generaron estos gentiles que eran creyentes en Sicilia? Bien, los Hechos describe que precisamente fue porque Pablo estaba ahí. Hechos 11, 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Shaul y hallándole le trajo a Antioquía. Después de una breve estancia en Jerusalén, Pablo, después de haber creído en Yeshua y haber recibido el llamado de ir a los no judíos, se quedó en Tarso. Eso está en Hechos 9:30. Ellos, bueno, desde el 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Shaul había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua.
y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Estos griegos obviamente son judíos griegos de la sinagoga. De hecho, muy probablemente la misma sinagoga en donde habían apedreado a Esteban. Aquí es como que hubiera midá que neguet midá con Pablo, debido a que él fue uno de los instigadores de apedrear a Esteban, quien había sido traído por los judíos griegos de la sinagoga de los libertos. Y aquí se dice que los griegos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Pablo estuvo desde ahí, desde Hechos 9:30 hasta Hechos 11:25, cuando Barnaba, significa hijo de la consolación en hebreo, le va a traer. En otras palabras, Pablo estuvo meses con esos gentiles en Sicilia. Entonces vemos que los tres grupos de gentiles que se nos habla en Hechos 15, 13, habían sido gentiles que habían pasado pues un periodo prudencial de tiempo con los discípulos judíos. De hecho, después se nos dice, un poquito antes de Hechos 15, se nos dice lo siguiente en Hechos 14, 24. Ellos fueron otra vez a Antioquía de Pisidia, otra vez a la región de Galacia. Dice el verso de 14-21, después de anunciar la buena nueva en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esta es Antioquía de Pisidia, es la región de Galacia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Y constituyeron, noten, en cada comunidad ancianos, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En otras palabras, no solamente se fueron a Antioquía de Pisidia una vez en Hechos 13, luego ellos vuelven otra vez y dejan líderes ahí en Antioquía de Pisidia. Veamos lo que luego pasó. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talía. Desde ahí navegaron a Antioquía. Esta es Antioquía de Siria, de Antioquía a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Elohim para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la comunidad, refirieron cuán grandes cosas había hecho Elohim con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Miren lo que dice. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. En otras palabras, los gentiles que generan Hechos 15 no son gentiles que tenían 2 días, 3 días, una semana de haber renunciado al paganismo y haber hecho y se habían vuelto creyentes. No eran gentiles que estaban totalmente ajenos a la vida judía, sino que eran judíos que habían pasado años, meses bajo la enseñanza, en primer lugar, de sinagogas, y también cuando vienen a la fe, bajo la enseñanza de judíos creyentes como Pablo y Bernabé. ¿Por qué es esto importante? Rectifica, Isaac, dijiste que eran judíos, y creo que estabas pensando en gentiles, ¿verdad? Sí, gentiles. Gentiles. Sí, dijiste judíos. Gentiles que habían sido instruidos por judíos, es lo que quise decir, perdón. Gentiles en Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia y Cilicia, que habían pasado años, meses, siendo instruidos por judíos en sinagogas, como Pablo los ve al inicio, varones de la descendencia de Abraham, y los que teméis a Dios, es decir, había temerosos de Dios ya en esas sinagogas. Y luego, cuando se vuelven a la fe en Yeshua como Mesías, ellos reciben enseñanza también de Rav Shaul, Pablo y Bernabé. Y dice que en Antioquía de Siria pasaron primero un año y luego se dice que pasaron mucho tiempo. Y luego fue que el problema estalló. Este es el contexto de Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos de Antioquía de Siria: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, ellos predicaban salvación por ser judío, salvación por circuncisión. Si no estáis dentro del círculo llamado Israel, si no os volvéis parte del pueblo judío, es imposible que ustedes sean salvos. Y eso fue lo que generó Hechos 15. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante saber que no eran gentiles totalmente
ajenos a la vida y a la fe judía, es debido a lo que vamos a ver después. Estos gentiles ya sabían las reglas que el judaísmo decía que Hashem había puesto a toda la humanidad. El judaísmo cree que la Torá fue dado al pueblo judío y hay algunas leyes en la Torá que aplican a toda la humanidad. Los rabinos, a través de algunos métodos de exégesis, derivaron 7 principios que según el judaísmo aplican a toda la humanidad, en todas partes, en todas épocas, en todos lugares. Esos 7 principios se conocen como las 7 leyes de Noach. Hoy, las 7 leyes de Noach, la versión rabínica más temprana que tenemos, está en Tosefta, Abodá Zará 8 del 4 al 6. Ahí se dice: los hijos de Noach fueron amonestados con respecto a 7 reglas religiosas. 1. Instituir cortes de justicia. 2. Idolatría. 3. Blasfemia. 4. Fornicación. 5. Asesinato. 6. Robo. 7. En lo concerniente a un miembro cortado de una bestia que aún vive. En otras palabras, y creo que todos saben esto ya, hay 7 leyes básicas de los hijos de Noach, que son instituir corte de justicia, idolatría, blasfemia, fornicación, asesinato, robo, y en lo concerniente a un miembro cortado de una bestia que aún vive. Los rabinos más o menos derivan esos 7 mandamientos de Génesis 9. En Génesis 9, digo más o menos porque hay otros mandamientos que se derivan de otros lados. Génesis 9, por ejemplo, dice: bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Según los rabinos, el solo hecho que hay un Dios aquí que bendice a Noé y a sus hijos hace que el monoteísmo sea autoevidente. En otras palabras, solo de esta bendición ellos extraen la prohibición de idolatría, ya que hay un solo Dios que está bendiciendo a Noé, que causó todo lo del diluvio. Entonces los hijos de Noé tienen que adorar a ese único Dios y no a otro más, ¿verdad? De ahí derivan la prohibición de idolatría. Luego dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y ave, y sobre todo ave en los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregadas. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. En otras palabras, algo cambia desde los días de Adán, y es que ahora los hijos de Noé les es dada la permisión de comer carne. Dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Si Hashem hubiera querido prohibir a toda la humanidad las reglas de Kashrut que él puso luego a los hijos de Israel, este era el momento de oro. Aquí él podía decirle a los hijos de Noé: no comeréis ningún animal que no sea limpio. Noé ya conocía por las leyes de sacrificio los animales que eran tajor y los no tajor. Si él hubiera querido prohibir todos los alimentos prohibidos a los hijos de Israel, después lo hubiera hecho aquí. Sin embargo, no dice eso. Dice: todo lo que se mueve y vive os será mantenimiento, de igual manera que legumbres y plantas verdes. Es decir, un hijo de Noé puede comer así, de la igual manera como come del fruto de un árbol, de cualquier fruto, de cualquier planta, así puede comer de cualquier animal que se vive y se mueve. Ahora, sigan esta lógica. Cuando ustedes comen un fruto de un árbol, lo que uno hace es que toma el árbol, como diríamos, lo corta de la rama y se come el fruto, ¿verdad? Es como que fuéramos a cortar una naranja, una manzana. Entonces yo vengo, cojo la naranja y lo separo de su fuente de vida y me lo como. Entonces, antes de que los hijos de Noé pensaran de que podían hacer eso y de igual manera con los animales, es decir, ahí hay una vaca y se me antoja una pierna, le voy a quitar la pierna y me voy a comer solo la pierna y voy a dejar viva la vaca. Entonces Hashem dice: pero hay una pequeña excepción. Ustedes pueden comer carne de igual manera que comen un fruto, con una excepción, pero carne en su vida, con su sangre no comeréis. Es decir, los hijos de Noé no tienen que comer un miembro de un animal que aún vive, según los rabinos. Ahora, quiero detenerme aquí. La mayoría de personas dicen, no sé por qué,
Creo que es porque se suele confundir este mandamiento con el mandamiento de no comer sangre. Si leemos en la versión castellana, pareciera que aquí Hashem está prohibiendo comer sangre. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, claramente uno pudiera asumir de que, listo, aquí lo que está prohibiendo es comer sangre. ¿Por qué los rabinos no prohíben a todos los hijos de Noé, a todo el mundo, toda la humanidad, comer sangre, sino que dicen que aquí se enseña que es lo concerniente a un miembro cortado de una bestia que aún vive? Según los rabinos, aquí no se está prohibiendo comer sangre. El texto hebreo, cuando se lee, se puede interpretar como que está prohibiendo sangre, pero al mismo tiempo se puede interpretar como carne aún con su vida, es decir, el animal estando aún vivo. Ustedes no pueden comer la carne de ese animal con su vida. Ahora, eso puede parecer un poco gimnasia a la hora de interpretar la Biblia y hacer llegar un texto para que diga algo que el texto no dice. Si piensan así, si ustedes van a Deuteronomio 14:21, ahí hay una de las bases más fuertes para que la lógica de los rabinos sea correcta. En Deuteronomio 14:21 se dice esto: ninguna cosa nevelá, mortecina, es decir, un animal que murió de sí mismo. No sé, se murió de vieja, tenía una vaca y se murió de vieja, se murió. Nadie le sacó la sangre, es decir, esa vaca tiene el 100% de sangre adentro de ella. Es una vaca que murió con su sangre adentro. ¿Viste? Ninguna cosa nevelá comeréis. Al forastero que está en tus puertas, o al extranjero que está en tus puertas, ahí dice en tus poblaciones, pero en hebreo dice en tus puertas. Al extranjero que está en tus puertas la daréis, y él podrá comerla, o véndela a un forastero, es decir, a alguien que va de camino pasando por Israel, un extranjero que no tiene nada que ver con el pueblo judío, porque tú eres pueblo santo Adonai tu Dios, no comeráis el cabrito en la leche de su madre. La lógica de los rabinos es esta: si Hashem hubiera prohibido a todo el mundo, a todos los hijos de Noé, comer sangre en Génesis 9, ¿cómo es posible que aquí Hashem esté haciendo que un judío se haga cómplice de un pecado? Es decir, para ponerlo en el contexto, esta ley dice, si nos trasladamos al momento en que fue dado Deuteronomio 14, si yo soy un judío y de repente hay una persona que va pasando desde, no sé, de Egipto para Siria, y se queda, él está hospedado cerca de mi casa, y mañana se me muere mi vaca, entonces yo no me puedo comer eso, soy judío, yo no puedo comer. Ahora, yo puedo venir y darle a ese animal cuya sangre no ha sido removida, el animal tiene el 100% de su sangre y quizás ya está hasta en estado de coagulación, no sé, y yo le puedo vender eso a un gentil. Ahora, si Hashem en Génesis 9 prohibió a todo el mundo, es decir, es pecado para todo el mundo comer sangre, ¿cómo es que me va a permitir a mí, un judío, ser copartícipe, cómplice, propiciador de un pecado? Es decir, yo le estaría vendiendo algo que es prohibido para esa persona. Entonces, la implicación lógica es que a la luz de Deuteronomio 14:21, que me permite a mí como judío venderle a un Ben Noach, un animal con su sangre dentro, la lógica implicación es que en Génesis 9 Hashem no está prohibiendo comer sangre. De lo contrario, tendríamos a Hashem haciendo al pueblo judío un cómplice, un propiciador, un catalizador de iniquidad, y eso es imposible. Hashem no puede decirme a mí que haga pecar a otro. Entonces, los rabinos están totalmente bien al interpretar Génesis 9 como se lee o se podría interpretar el texto hebreo del versículo 4, pero carne aún con su vida, esto es, su sangre no comeréis. Lo que aquí se desprende según los rabinos es que yo no puedo ser tan cruel como para venir a arrancar un miembro de un animal y comérmelo estando el animal aún vivo. Ahí en China hay gente que se come ranas e incluso en el plato la ranita está viendo que se le están comiendo. Ese nivel de crueldad es el que Hashem prohíbe a los hijos de Noé. Luego dice en el verso, de ahí se desprende el mandamiento de no comáis del miembro cortado de un animal que aún vive. Luego dice en el verso 6, al que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí hay una base para dos mandamientos que los rabinos desprenden. En primer lugar, obviamente se está prohibiendo el asesinato, ¿verdad? Matar a una persona inocente es asesinato. Dice: el que derramare sangre de hombre, por los hombres o por el hombre, su sangre será derramada. Ahora, ¿quién es este hombre que va a derramar la sangre del homicida, del asesino? Este no puede ser un hombre común y corriente. Según los rabinos, aquí está la base para el mandamiento de establecer cortes de justicia. El hombre que derrama la sangre del asesino es una institución legal, un cuerpo civil que va a velar para que no hayan asesinos y para que haya leyes de una sociedad justa, para prevenir que la sociedad vuelva a caer en el estado caótico que estaba antes del diluvio. Entonces, llevamos 4 mandamientos, ¿verdad? De Génesis 9:1 se desprende, siendo autoevidente el monoteísmo y está prohibido la idolatría. De Génesis 9:4 está la prohibición de lo concerniente a un miembro cortado de una bestia que aún vive. De Génesis 6 se desprende no asesinar y se desprende establecer cortes de justicia. Nos quedan 3. El diluvio. La Biblia dice que la tierra, en el verso 6:11, Génesis 6:11, la tierra estaba llena de Hamás. Y ahí los rabinos interpretan que esa palabra quiere decir rapiña o extorsión o robo. Entonces, como Hashem castigó a todo el mundo porque la tierra estaba llena de robo, lógicamente es que también a los hijos de Noah les está prohibido el robo. Llevamos 5 mandamientos que se extraen de ahí. Nos quedan fornicación y blasfemia. Fornicación se extrae de Sodoma y Gomorra. Es decir, los rabinos decían, si Hashem castigó a Sodoma y Gomorra por fornicación, entonces es lógico que él los hacía, los mantenía responsables. Para él era obligante que estos no judíos guardaran leyes de pureza sexual. Por lo tanto, si Hashem castiga a las ciudades de Sodoma y Gomorra, es porque en su opinión los gentiles también son responsables de guardar el mandamiento de no fornicación. Como dice Pablo, donde no hay Torah, no se imputa el pecado. Si hay un castigo por algo, es porque esas personas eran responsables ante esa ley por la cual se les castigó. Entonces, si Sodoma y Gomorra son castigados por fornicación, lógicamente se sigue que ellos tenían que guardar el mandamiento de no fornicación. Y finalmente nos queda no blasfemia. Hay un hombre muy bueno, según la Biblia. Es el hombre en la Biblia a quien la Biblia introduce, creo que con los títulos más bonitos. Lo introduce como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 títulos. Ya saben de quién hablo. Estoy hablando de Job. El varón Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¡Wow! Ni Abraham, ni Moisés, yo creo, hasta donde la memoria me llega, no hay nadie que tenga semejantes credenciales a la hora de introducirlo en la Biblia. El que más se le acerca es Noé, ¿verdad? Noah, varón justo, también en sus generaciones caminó Noah. Y este hombre, Job, es un no judío. Está claro que él no es judío. Hay algunos rabinos que dicen que él era descendiente de Esaú. Y entonces lo haría un descendiente de Abraham, pero al final del día Edom sigue siendo una nación no judía, ¿verdad? Entonces, todos se recuerdan ese suceso en donde su mujer le dice en el verso 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y noten lo que dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, hubiera sido pecado para Job maldecir a Dios. Premisa 1. Entonces, se sigue lógicamente que la blasfemia está prohibida para Job. Y si Job es un no judío, entonces también la blasfemia está prohibida para todos los no judíos. Esta es la manera, más o menos, en cómo podemos ver que los 7 mandamientos de Noé no son una invención rabina antojadiza, sino que de verdad se sigue lógicamente de varios versos de la escritura. Hay otros, hay algunos puedan decir, pero hay un problema.
Esta Gesefta es no sé, un escrito del siglo tercero, es el añadido a la Mishnah, es más temprano que la Gemara, es bueno, pero ¿no será anacronista poner esto en los días de los apóstoles? La respuesta es no. De hecho, tenemos un libro, Jubileos, que es un libro que data de ahí, algunos lo ponen en el año 2 antes del Mesías, y algunos lo ponen en cerca del siglo 2 antes del Mesías, algunos lo ponen en el siglo I antes del Mesías. Jubileos 7, del 20 al 32, dice así: Noac empezó a mandar a sus nietos con mandamientos y ordenanzas y todos los juicios que él sabía. Y él dio testimonio a sus hijos que ellos debían hacer justicia, cubrir la pena de su carne, es decir, vestirse, bendecir al que los había creado, honrar a su padre y a su madre. Cada uno debía amar a su prójimo, preservarse de fornicación y contaminación de toda injusticia. Es decir, hay digamos así, hay un prototipo de las leyes de Noach en el libro de Jubileos, un libro que data de siglos, un siglo antes del nacimiento del Mesías. Entonces ya el judaísmo tenía cierta idea de que había mandamientos en la Torá que Hashem había dado a toda la humanidad. Lo que es fantástico es que Jubileos recoge el mandamiento de honrar a padre y madre. Entonces es muy probable que en los días de los apóstoles quizás los rabinos también entendían que honrar a padre y madre era parte de los mandamientos que Hashem esperaba de los hijos de Noach, ¿verdad? Daniel Lancaster dice sobre esto: la existencia de las leyes de Noach, incluso en la versión que aparece en el libro de los Jubileos, explica el por qué los apóstoles no sintieron necesario escribir una nueva Torá para gentiles o desglosar los obvios estatutos morales y éticos del judaísmo. En otras palabras, estos gentiles que estaban en Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia y Sicilia ya sabían estas leyes. Ellos sabían las leyes de Noach. Entonces, obviamente, la pregunta de los $64,000 es: entonces, ¿por qué los apóstoles pusieron esas 4 leyes? Es decir, ¿por qué no dijeron ellos, guarden las leyes de Noach? Todo el mundo hubiera entendido eso. ¿Por qué ellos pusieron estas 4 leyes? ¿Acaso estas 4 leyes son algo adicional, algo aún más obligante que las 7 leyes de Noach? Como veremos la próxima semana, hay muy buena evidencia de que en realidad este es el caso. Hay evidencia en la Biblia y también leyendo al célebre hasídico creyente en Yeshua, Yehiel Zevi Lichtenstein, que nació en 1831, murió en 1912. Él escribió algunos libros y estuve leyendo fragmentos de esos libros, particularmente Limudei Hanevim 7, donde él se explaya en este asunto, y he llegado y he estado estudiando esto, y hay mucha luz en lo que Rabbi Lichtenstein dice, algo que él dice jamás en mi vida se me había ocurrido, y hay muy buena base para pensar que las 4 leyes de Jacobo no son un sustituto de las 7 leyes de Noach, sino que todo lo contrario, son algo adicional. Los apóstoles pensaban que los creyentes en Yeshua no eran hijos de Noach solamente. Ellos no son meramente hijos de Noach, eran gentiles que habían sido injertados espiritualmente en Israel, eran gentiles que habían recibido un estatus espiritual superior y tenían que guardar más cosas que un simple hijo de Noé. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la próxima enseñanza, con la ayuda del Eterno, cuando volvamos a tener esta reunión. Shalom, no sé si hay comentarios o cerramos. Muy bueno, Yitzhak, muchísimas gracias por esta introducción maravillosa y excelente. Quiero comentar que hay un libro judío que no está yo no lo tengo aquí presente de nombre, pero menciona 30 leyes para los Bnei Noach, no solamente 7. No sé si has oído hablar de esto, Yitzhak. Ahí está incluido honrar a los padres, incluso derramar semen de forma vana, y está entre los 30. Yo he oído del libro de Shlomo Bar Rom, sí, y otro que es la senda del gentil justo. Ahí ellos desglosan
Los siete mandamientos, de hecho, no son como categoría amplia, ¿verdad? Es decir, luego ellos hacen un desglose de todo lo que está incluido en cada uno. Ellos no mencionan, es un libro muy antiguo que menciona los 30. Ah, wow. Pero voy a buscarlo. ¿No es el Midrash Tehilim? Sería muy bueno. Es un rabino que lo menciona. Claro. Es muy bueno que Jubileos lo menciona. Jubileos es un libro más antiguo que el Nuevo Testamento incluso. Y ahí se menciona que Noé empezó a enseñar a honrar a su padre y a su madre. Y hasta cierto punto se pudiera extraer de Génesis 9, ¿verdad? Por ejemplo, Canaán es maldecido por la deshonra de Camas. Claro. Y está claro que el Talmud también enseña en varias ocasiones la importancia. Lo saca el rabino Shlomo Barron, como el Talmud destaca la importancia de honrar a los padres de los no judíos y como Hashem recompensa a aquellos no judíos que honran a su padre. Hay una historia ahí que faltaba una piedra preciosa en el Shofet del sumo sacerdote, y había uno en Ashdod o Ashkelon que lo tenía y era gentil. Entonces fueron ahí los grandes rabinos o los líderes sacerdotes para comprar esa piedra y ofrecerle cualquier cosa para obtenerla. Pero en ese momento su padre estaba durmiendo y él no quiso despertar a su padre, estaba durmiendo y tuvieron que volver en otro momento. Entonces, incluso un precio tan alto, una compra, una oportunidad de negocio tan fuerte, no era suficiente para que él deshonrara, entre comillas, molestara a su padre que estaba durmiendo. Es una historia bien bonita que refleja esa idea de honrar a los padres que es recompensada por Hashem. Y en este caso el Talmud destaca el gran precio, la gran ganancia que tuvieron por causa de esto económico. También ellos mencionan a Esaú. Rabán Shimon Ben Gamaliel dice que él había honrado a su padre toda su vida, pero que nunca había alcanzado el nivel de Esaú. Y hay un verso donde cuando Rivka va a hacer todo lo del engaño a Isaac, a vestir a Jacob, dice ella que en el verso 27 que dice, y Rivka tomó los vestidos de su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa. Yo jamás en mi vida me había dado cuenta de esto, pero hay un rabino que se llama Rabbi Pliskin, que hizo un libro que se llama Love Your Neighbor. Es un libro muy bonito y muy antiguo, en donde él va por cada parashá, sacando principios de cómo aplicar cada parashá a mi trato con mi prójimo. Y él dice ahí que es lo que la Biblia da a entender ahí es que cuando Esaú le iba a servir la comida o iba a atender a su padre, él se ponía su mejor ropa. Es decir, eso sería el equivalente como que a la hora de, no sé, de pasarle un vaso de agua a mi mamá, yo me ponga un traje, me pongo un toxino. Entonces, de ese verso, Rebeca dice, bueno, vas a ir donde tu papá, para que de verdad te crea que eres Esaú, tienes que utilizar la mejor ropa, porque Esaú tanto honra a su padre que se pone toxiro para ir. Yo nunca había visto eso en la Torah, lo había pasado como un detalle así, y Rabbi Pliskin lo enseña, y los rabinos en el Talmud honran mucho a Esaú, que a pesar de ser un malvado, era un excelente cumplidor de la misma de honrar al padre y madre. Y también lo destaca Rabbi Shaul muy fuertemente en sus cartas a los no judíos. Incluso cita uno de los 10 mandamientos, como está, es el primer mandamiento con promesa, es decir, ese mandamiento de honrar a los padres, incluso aunque el mandamiento mismo diga para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra, y ese refiere a la tierra de Israel. Pero ahí se ve que ese principio no solamente es para la tierra de Israel, para los hijos del pacto, sino ese principio es para todos los seres humanos. Cuando honran a sus padres van a ser prosperados en su tierra. Sí, de hecho es curioso cómo Pablo corta el verso, porque en Efesios él no dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien la tierra que Adonai tu Dios te da, sino que él, como sabe que está aplicando a los judíos, él dice algo como para que tengas larga vida en la tierra, y no dice en la tierra que Hashem tu Dios te ha dado. Exacto, sobre la tierra, dice, y ahí lo corta. Sí. No puede decir lo otro porque sería aplicarlo a algo que no es cierto.
Exacto. Muy bueno, Isaac. Pues yo tengo ganas de escuchar el resto y gracias por este momento. Que siempre compense grandemente por compartir esto.